Apreciados hermanos, explico la palabra del domingo 23 del tiempo ordinario. La primera lectura es del libro de la Sabiduría, capítulo 9, versículos 13 a 18. Se trata de una oración que Salomón dirige a Dios para pedir la sabiduría. En el primer testamento, la sabiduría estaba relacionada con las cortes reales y los templos. En el primer libro de los Reyes aparece una bellísima oración que pronunció Salomón cuando, después de ofrecer un gran número de sacrificios en la ciudad de Gabaón, Yahvé se le apareció en sueño y le dice: pídeme lo que quieras. El rey sabio, justo y sensato no pide riquezas, sino un corazón sabio para poder gobernar a su pueblo y poder discernir entre lo bueno y lo malo. El autor del libro de la sabiduría retoma esta oración y la amplía en el capítulo 9 de su libro. Nuestro texto es la tercera parte donde Salomón confiesa que si el Señor no concede la sabiduría, no es posible obtenerla. ¿Qué hombre conoce los planes de Dios? ¿Quién comprende lo que Dios quiere? Los pensamientos de los mortales son mezquinos y nuestros razonamientos son inseguros, porque el cuerpo mortal es un peso para el alma y la tienda terrestre abruma la mente que reflexiona. A duras penas adivinamos lo que hay en la tierra y con trabajo encontramos lo que está a nuestro alcance. ¿Quién podrá rastrear las cosas del cielo? ¿Quién conocerá tu designio si tú no le das la sabiduría enviando tu Santo Espíritu desde el cielo? Solo así fueron rectos los caminos de los que están sobre la tierra. Así los hombres aprendieron lo que te agrada y la sabiduría los salvó. La sabiduría de la que habla la Biblia no hay que confundirla con la erudición, el saber, la instrucción recibida en escuelas y universidades. El autor del libro de la sabiduría era un hombre muy inteligente y preparado. Había estudiado las ciencias, la aritmética, la física, conocía los movimientos de las estrellas, el comportamiento de los animales, las hierbas medicinales, etc. Y sin embargo, sentía la necesidad de pedir a Dios la sabiduría porque solo Él puede concederla. Ciertamente hoy asistimos a una evolución acelerada en el ámbito de la ciencia y la técnica. Nuevos descubrimientos, la exploración del espacio, los avances de la medicina, la agricultura, etc. Sin embargo, los grandes interrogantes existenciales persisten y van más allá de la sabiduría científica. Hay que afrontarlos porque de su solución depende el éxito o fracaso de toda una vida. Y en este campo la ciencia es y será siempre impotente para dar una respuesta. Nuestro texto termina diciendo que gracias a la sabiduría los hombres se salvaron, pues por medio de ella han conocido los designios de Dios. Con esta forma de hablar, el autor sagrado no niega que podamos alcanzar la verdad, solo afirma que los designios divinos, la sabiduría de Dios, no pueden ser descubiertos por el hombre con sus solas fuerzas. Si ya le cuesta comprender las cosas de la tierra, ¿cómo podrá descubrir los pensamientos de Dios? No es fácil decidir libre y sabiamente caminar por senderos justos si Dios no envía su luz, si no comunica su sabiduría. Gracias a la encarnación del Verbo, ahora somos capaces de llegar a conocer el misterio de Dios. La segunda lectura es de la carta a Filemón, versículos 9 a 17. Es el regreso del esclavo Onésimo a casa de su amo. Se trata de una historia muy bella y conmovedora que indica realmente lo que significa vivir según Cristo. El origen de la carta es el siguiente. Cuando el apóstol Pablo pasa por la provincia de Asia, ha encontrado y convertido a Cristo a un joven rico comerciante de Colosas, de nombre Filemón, quien se ha transformado en un cristiano ejemplar. Pablo lo llama nuestro querido colaborador Filemón y lo elogia diciendo: he oído hablar de tu fe y amor a Dios y a todos los consagrados. Tu caridad me proporcionó grande alegría y consuelo, porque gracias a ti los consagrados han sido aliviados. Filemón está casado tal vez con Apia, que se cita en el versículo 2,
y tiene a su servicio trabajadores, sirvientes, porque era propietario de una casa lo suficientemente grande como para acomodar a toda la comunidad para los encuentros y la celebración semanal de la Eucaristía. Un día uno de sus esclavos, un tal Onésimo, que significa útil, tal vez le roba una buena suma de dinero o cometió algo indebido y desaparece. Eran bastante los esclavos que se daban a la fuga y que generalmente se perdían en las grandes ciudades, tratando siempre de pasar desapercibidos, porque quien era devuelto a su amo corría peligro de muerte. No sabemos cómo este hombre haya podido conocer a Pablo, tal vez en la prisión de Éfeso. Onésimo llega a esta gran metrópolis del Asia Menor, se ve envuelto en alguna fechoría, es atrapado y lo llevan a la cárcel. Allí se encuentra con Pablo, se hacen amigos y Pablo le habla del Señor Jesús. Después de algunos meses, Onésimo pide el bautismo y cuando recobra la libertad, quiere regresar a casa de su amo, pero no se atreve. El apóstol entonces escribe una carta de presentación para que se la entregue personalmente a Filemón y a toda la comunidad de Colosas. Prefiero suplicarte en nombre del amor, yo, este anciano Pablo, y ahora prisionero por Cristo Jesús. Te suplico en favor de un hijo mío que engendré en la prisión, Onésimo. Antes, él no te prestó ninguna utilidad, pero ahora será de gran provecho para ti y para mí. Ahora te lo envío y con él mi corazón. Habría querido retenerlo junto a mí para que en tu lugar me sirviese en esta prisión que sufro por la buena noticia. Pero sin tu consentimiento no quise hacer nada para que tu buena acción no sea forzada sino voluntaria. Quizás se alejó de ti por breve tiempo para que puedas recobrarlo definitivamente, y no ya como esclavo, sino como algo mucho mejor que esclavo, como hermano muy querido para mí y más aún para ti, como hombre y como cristiano. Si te consideras compañero mío, recíbelo como a mí. El tema de la carta es el perdón y la reconciliación. Pablo invita al amigo y a los cristianos de Colosa a no dejarse guiar por consideraciones humanas y pensar que Onésimo se haya hecho cristiano por oportunismo. El apóstol les recomienda recibir bien a Onésimo, como si se tratara de su mismo hijo, como si con él les enviara su corazón, es decir, como un hermano querido. Lo que este esclavo haya hecho no se puede comparar con la alegría de recibir a un hermano. Quien ha cometido algún error no puede ser visto con desconfianza para toda la vida. El Evangelio es de San Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 33. En el pasaje del domingo anterior, Jesús participaba de un banquete en casa de uno de los jefes de los fariseos. Allí curó a un enfermo, dio indicaciones precisas tanto para los invitados como también para quien invita. A los invitados les pedía ocupar el último puesto y a quien invita le pedía gratuidad, no buscar absolutamente nada a cambio, ni material ni espiritual. Por tanto, tendría que invitar a los pobres, inválidos, cojos y ciegos que no pueden corresponder con otra invitación. Jesús pide un amor incondicional por las personas, incluso por los enemigos, porque si aman a los que los aman, ¿dónde está la gratuidad? Los pecadores hacen lo mismo. Y si hacen el bien a quienes les hacen bien, ¿dónde está la gratuidad? Jesús pide hacer el bien sin esperar nada a cambio y promete una recompensa grande en el cielo. Serán llamados hijos del Altísimo. Jesús continúa su viaje hacia Jerusalén y se esperaría que con sus enseñanzas sean pocos quienes lo sigan, pero escuchemos qué pasa. El Señor, seguido de una gran multitud, se volvió y dijo: Si alguien viene a mí y no me ama más que a su padre y su madre, a su mujer y sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser discípulo mío.
Ver que una gran multitud sigue a Jesús nos puede sorprender. Podemos pensar que seguramente no han comprendido bien lo que Él está enseñando y cultivan sueños y esperanzas que nunca Él ha prometido. Frente a los grandes números, a las muchedumbres, Jesús, en vez de alegrarse, se preocupa. Él no promete favores, milagros, curaciones, prosperidad económica, etc. Y cuando las grandes masas comprenden esto, van disminuyendo. Jesús siempre imagina a sus discípulos como un pequeño rebaño, como un poco de sal, como una mínima porción de levadura, como un grano de mostaza. Es por esto por lo que en nuestro pasaje Él se sorprende a ver que le seguía una gran multitud. Temiendo que se tratase de un equívoco, de que las gentes hubieran malinterpretado sus palabras, se vuelve hacia ellas y comienza a explicarle qué implicaciones tiene el ser discípulo suyo. Él quiere estar seguro de que se comprenda realmente en qué consiste su propuesta de donar la vida, de amar hasta el extremo, como dice el Evangelio de Juan. No se preocupa por el número de seguidores, sino que hace una propuesta de vida para quienes libremente se quieran adherir a ella. Pero el texto de Lucas no dice que la multitud seguía a Jesús, sino que andaba donde él. El verbo seguir en los evangelios está reservado para el discipulado. Y aquí no aparece, el evangelista utiliza el verbo symporeuomai, que significa ir todos juntos donde Jesús. La multitud sentía atracción o simpatía por Jesús porque él era una bella persona. Pero Jesús quiere que las personas se acerquen a él no por una simple simpatía, sino porque quieren construir un hombre y un mundo nuevos de acuerdo con sus enseñanzas. Todos tenemos motivaciones para acercarnos a Jesús y al Evangelio, pero se necesita verificar si corresponden con lo que Él propone o buscamos algo diferente. Muchas veces recurrimos incluso a un santo o a una reliquia para obtener una gracia o un milagro. Vamos a la iglesia porque nos encanta el coro, porque el predicador habla bonito o porque tiene un carisma especial. Todo esto sería por un interés y no por gratuidad, es decir, por amor. También los discípulos al comienzo se sintieron atraídos por la belleza de la persona de Jesús, pero poco a poco tuvieron que comprender muy bien qué era lo que en realidad significaba donar la vida. Jesús quiere eliminar toda clase de equívocos que se puedan presentar en su seguimiento para evitar que se trate de algo pasajero, como un enamoramiento efímero, como decía el profeta Oseas, como nube mañanera, como el rocío de madrugada que al instante se disipa, como paja que el viento arrebata de la era o humo que sale por la chimenea. Hoy vivimos en una sociedad donde no se valoran las decisiones definitivas, sobre todo en el campo afectivo. Se crean relaciones de amor provisorias. Jesús exige estar siempre con Él. Por eso dice, si alguien viene a mí y no me ama más que a su padre y a su madre, a su mujer y sus hijos, a sus hermanos y hermanas y hasta su propia vida, no puede ser discípulo mío. Se trata de una petición muy fuerte como para sacudir las conciencias de sus oyentes. No todos los predicadores tienen el valor de hablar así por temor a que mucha gente se aleje. Jesús no quiere que nadie se haga ilusiones. Por esto ha dicho también, los zorros tienen madriguera, las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. También ha dicho, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y en otra ocasión ha hablado de la necesidad de sacarse el ojo y de cortarse la mano o el pie que escandaliza. Ahora Jesús toca la fibra de las relaciones más estrechas que crea el ser humano, con sus padres, con sus hermanos, su propia familia e incluso con su vida. Mientras que en el Evangelio de Mateo Jesús dice, el que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí.
Lucas no utiliza el verbo amar, sino miseo en griego, que significa odiar. Pero odiar no traduce lo que nosotros entendemos hoy. En el capítulo 21 del libro del Deuteronomio aparece el verbo saná, odiar, en el contexto de la poligamia. Si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra odiada, no podrá dar el derecho de progenitura al hijo de la amada con preferencia al hijo de la odiada, que es el primogénito. La amada quiere decir la favorita, y la odiada en hebreo con el verbo saná significa la que está en segundo lugar. No es que la odien como lo entendemos hoy. No es que el esposo ame a una de sus mujeres y odie a la otra, porque ambas son sus esposas, sino que la una es preferida con respecto a la otra. Cuando Jesús habla de odiar, no está diciendo que tenemos que renunciar a los afectos hermosos que nos unen o a los lazos familiares, no. El ejemplo más claro es como cuando un joven se enamora y se casa. Se lleva a cabo lo que dice el libro del Génesis. El hombre deja al padre y a la madre, se une a su esposa y forman una sola carne. Quiere decir que ya el joven no depende de su familia, de sus padres, sino que las decisiones las toma en la nueva familia. Esta queda en primer lugar porque el primer puesto lo ocupa su esposa y la familia de sus padres está en segundo lugar. Naturalmente que aceptarán sus consejos, pero las decisiones se toman en casa. Ya no tienen por qué involucrarse las familias de los que se casan. Y esto es muy fuerte en el contexto judío, donde la familia era llamada casa de David y el concepto casa implica seguridad y protección. Cuando alguien era repudiado por la familia permanecía solo y no tenía derecho ni siquiera a la herencia. Por otra parte, el desprendimiento de la familia indica también la ruptura con la tradición. Cuando Jesús abandonó Nazaret, se desprendió de su familia, de sus parientes, de la mentalidad tradicionalista con la que había entrado en conflicto. Es por esto por lo que su familia salió a buscarlo para persuadirlo de volver a casa, pero él tenía otra familia, la que escucha su palabra y la que la pone en práctica. Por tanto, cuando Jesús habla de odio se refiere a las rupturas que son necesarias cuando está en juego la fidelidad al Evangelio. Odiar significa tener el valor de romper los vínculos más queridos cuando constituyen un impedimento para seguirle. Es la invitación dirigida a los cristianos de las comunidades de Lucas a oponerse de todas las maneras posibles a aquello que es contrario al Evangelio, aun cuando esto significa enfrentarse a un amigo, herir la sensibilidad de algún familiar, romper compromisos. Estos comportamientos radicales, este posicionamiento íntegro pueden ser clasificados como odio. Sin embargo, son gestos valientes de un auténtico amor. En nuestro texto Jesús habla de odiar también la propia vida, pero se emplea el término psige, que en griego significa no solamente la vida, sino la persona misma, su propia identidad. Jesús pide renunciar a replegarse sobre sí mismo, a actuar sin buscar recompensas y a tomar decisiones identificándose con el Evangelio. Veamos ahora la segunda condición que él pide. Quien no carga con su cruz y me sigue no puede ser discípulo mío. En el lenguaje común la expresión cargar con la propia cruz se convirtió en una metáfora para hacer referencia a las dificultades inevitables que debemos afrontar ordinariamente. Otras veces es comprendida como una invitación a mortificarse, a hacer sacrificios. El cristiano no aspira al dolor, tampoco Jesús lo ha buscado, sino al amor. No obstante, cuando el amor es vivido hasta el extremo, llega hasta el don de la vida. Es esta la razón por la que la cruz, en cambio de ser signo de muerte, se ha convertido en símbolo de vida. Por tanto, la imagen de la cruz indica la cumbre del amor. Es decir,
tomar la decisión de donar toda la vida al servicio del hermano. Esta decisión comporta un peso porque trae consecuencias no siempre positivas a causa de la fidelidad al Evangelio. La cruz comporta un sufrimiento que no se busca, sino que es inevitable porque es consecuencia de vivir en coherencia con las enseñanzas de Jesús. Él no nos llama a la resignación, sino al compromiso de dar testimonio, incluso poniendo en riesgo la propia vida. Quien sigue a Jesús tendrá que contar incluso con la eventualidad de llegar a ser mártir, porque la propuesta evangélica es incómoda, va contracorriente. El cristiano puede recibir violencia verbal, insultos, injurias, difamación, desprecio, pero también se puede generar discriminación, marginación social o religiosa, prohibición, llegando incluso a la violencia física, hasta la muerte, como le ha sucedido a Jesús. Es obvio que nosotros buscamos la vida, no la muerte. Tratamos de evitar todo lo que nos hace sufrir. Desafortunadamente, la cruz no evoca la idea de salvación. Ciertas formas de mortificación, de penitencias, de prácticas ascéticas nos han sido desfavorables a la hora de comprender la invitación del Señor a tomar la propia cruz. Hasta finales del siglo III, los símbolos cristianos eran el ancla, el pescador, el pez, el buen pastor, nunca la cruz. Será a partir del siglo IV, gracias a la influencia de Santa Elena, la madre del emperador Constantino, que a la cruz se le da el símbolo de victoria sobre la muerte. Cargar con la cruz es estar entonces a favor de la vida, pero esto es difícil de comprender. Ahora Jesús, para profundizar su enseñanza sobre el seguimiento, propone dos parábolas. Veamos la primera. Si uno de ustedes pretende construir una torre, ¿no se sienta primero a calcular los gastos a ver si tiene para terminarla? No suceda que, habiendo echado los cimientos y no pudiendo completarla, todos los que miren se pongan a burlarse de él, diciendo, «Este empezó a construir y no puede concluir». Cuando Jesús pronunció la parábola de los viñadores homicidas, decía, «Un hombre plantó una viña y la cercó con un muro y edificó una torre. La torre en medio del cultivo servía para que desde allí un guardia vigilara para proteger los cultivos de las manos de los ladrones y también para guardar los instrumentos de trabajo. Esta torre requería poca inversión, por tanto, no es a ella a la que hace referencia Jesús. Recordemos en el libro del Génesis, capítulo 11, el famoso relato de la Torre de Babel. Allí se dijeron unos a otros, «Vamos a construir una ciudad y una torre». Esta torre hace referencia a una fortaleza militar y de esta manera el rey afirmaba su poder sobre los territorios conquistados y su autoridad sobre los súbditos. Ahora bien, en Babel quieren hacer una torre que llegue hasta el cielo, es decir, muy alta y visible para todos. Construir una torre significa entonces hacerse notar, buscar la superioridad y el dominio sobre los demás. Cuando Herodes el Grande construyó su palacio en Jerusalén, en la parte norte del edificio levantó 3 grandes torres. Una la llamó Fasael en honor a su hermano, la otra Hípicos en honor a un amigo y la tercera Mariamne en honor a una de sus esposas. El historiador judío Flavio Josefo describe con detalle este palacio. La torre de Fasael tenía 45 metros de alta, la mitad de la altura del faro de Alejandría, una de las 7 maravillas del mundo en la antigüedad, pero lo superaba en belleza. La torre es la imagen de la gloria, incluso después de la muerte. Se obtenía la gloria venciendo batallas y construyendo ciudades y palacios gigantes. En todo el Imperio Romano había al menos unas 30 ciudades con el nombre de Cesarea en honor al César.
Herodes construyó en Jordania el Herodium, que era su tumba dirigida hacia Jerusalén. Tenía una altura de 25 metros, 8 pisos, en mármol blanco y se podía observar desde el Monte de los Olivos. También edificó la fortaleza de Masada, cerca del Mar Muerto. Jesús utiliza la imagen de la torre en sentido metafórico. Ciertamente se trata de buscar la gloria, de ser grandes, y hay que subir hacia lo alto, pero no con la grandeza que propone este mundo, sino con la que propone el Evangelio. Descendiendo, ocupando el último puesto, el del servicio. Para construir una torre de este tipo hay que calcular muy bien, porque puede ocurrir que después de un tiempo aparezcan remordimientos de no haber escogido otro camino mejor. Para construir el proyecto de torre que propone Jesús, hay que calcular, hay que reflexionar y pensar bien, porque todas las torres que construyamos van a tener una prueba, como dice la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Cada uno tenga cuidado de cómo edifica, pues si alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si alguno de vosotros se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. Veamos ahora la segunda parábola. Si un rey va a enfrentarse en batalla contra otro, ¿no se sienta primero a deliberar si podrá resistir con 10,000 al que viene a atacarlo con 20,000? Si no puede, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación a pedir la paz. Con esta parábola Jesús dice que se establece como una guerra para combatir entre dos enemigos. El primero es interno, consigo mismo, con el deseo de pensar en sí mismo, olvidándose del hermano. El segundo es externo, con el contexto, los valores que propone este mundo. Jesús pide valorar muy bien las fuerzas para enfrentar a estos dos enemigos. Parece como si las dos parábolas nos desanimaran, como si fueran más bien una invitación a renunciar a la vocación cristiana. En realidad, ellas pretenden dejar clara la seriedad y el compromiso que comporta esta elección. Quien ha escuchado el Evangelio no puede hacerse la ilusión de haberse convertido ya en discípulo. No son suficientes los arrebatos y el entusiasmo inicial. Es necesaria la constancia, el proceso y la fuerza para perseverar. De lo contrario, tendrá que conformarse con ver el cristianismo como en una vitrina, donde se admira el producto, pero si no se quiere gastar nada, pues no se lo lleva a casa. Después de estas parábolas, Jesús formula la tercera petición para ser discípulo suyo. Lo mismo cualquiera de ustedes que no renuncia a sus bienes, no puede ser mi discípulo. Jesús deja para lo último la relación con los bienes. La construcción de la torre que él propone implica gastar todo lo que se posee. Si se escogen otras torres, se gasta menos. Por ejemplo, la fama en el espectáculo, en el deporte, en la política, quien quiere ostentar toda su riqueza, etc. Todos son admirados por un tiempo. Luego caen todas esas torres. Cuando alguien va en pensión, suben otros y nadie los recuerda. El tiempo hace que todo pase al olvido. La exigencia de renuncia total a los bienes no está dirigida solamente a algunos, a quienes eligen una vocación religiosa, sino a toda persona que se acerca a Jesús. En su Evangelio, Lucas insiste más de una vez sobre esta petición del Maestro. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el evangelista se dirige a sus comunidades con un ejemplo de la comunidad primitiva en la que no había ningún pobre, porque todos habían puesto en común sus bienes.
es que la opción de seguir a Cristo conlleva una relación completamente nueva, incluso con los bienes de este mundo. Él no nos pide renunciar a la felicidad, sino que propone el gozo de quien dona todo por amor para construir el reino de Dios. Les deseo un feliz domingo.